Bueno, bienvenidos a esta sesión en la cual de seguridad corporativa, en la cual vamos a acometer la actividad guiada número 3, que, como bien sabéis, es actividad evaluable. Habrá que hacer un pequeño trabajo de análisis o de comentario, como ahora hablaremos, ahora os comentaré un poquito, sobre el vídeo que vamos a ver a continuación. Es un vídeo, tenéis en el planteamiento de la actividad, que os voy compartiendo, y ya pues, aunque luego después de acabar, buenas tardes Juan Manuel, después de acabar el vídeo que vamos, como digo, que vamos a proyectar aquí esta tarde, vamos a volver a comentar aspectos de la actividad y luego, pues por supuesto, haremos algunos comentarios que os sirvan también un poco de cara al desarrollo de la actividad. Bueno, un poco la actividad de hoy en sí es aparte de ver el vídeo, donde se exponen una serie de conceptos muy interesantes, que aunque, bueno, el vídeo está extraído en este caso, de una mesa redonda titulada La seguridad corporativa y la ciberseguridad, muy relacionada con la asignatura que estamos cursando, y como os decía, con que es un vídeo ya del año 22, pero hoy en día lo que se vierte en él es un vídeo totalmente de plena actualidad. Y en el mismo pues intervienen 4 ponentes. Bueno, es una mesa redonda, está moderada por alguien perteneciente a la propia a Securitecnia, que es la que organiza un poco todos estos eventos, ¿no? Dentro de, en concreto, es una mesa redonda celebrada dentro de SICUR, de SICUR Ciber, pero como ya os comenté, ese enlace que tenéis ahí en la actividad os enlaza al vídeo, pero a través de la página, ¿no? De canal Securitecnia, donde podéis, digamos, acceder a otros muchos vídeos más, no solo los que aparecen en esa página, sino que a partir de ahí ya tenéis el puente para entrar en toda una serie de vídeos y de eventos, ¿no? Vídeos extraídos de eventos organizados, como os decía, por Securitecnia y, bueno, en este caso en colaboración también con Red Seguridad, y en la mesa en la que intervienen, bueno, pues en este caso un representante de Fuerza de Cuerpo de Seguridad es Ángel Martínez, un inspector de la Unidad Central de Seguridad Privada, Pablo Blanco, que acude en representación de la AESIC, Alianza Española de Ciberseguridad y Crisis, Ignacio Paños, del ya comentado observatorio del OSIC, del Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios, y, por último, Alberto Tobar, que es miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios, de CEUS. Todos y cada uno pues, van haciendo comentarios sobre temas que va poniendo, poniendo sobre la mesa la moderadora, y exponen, ya os digo, una serie de ideas muy interesantes y que de manos de expertos os van a venir muy bien para poner en práctica, por decirlo así, todo lo que, o afianzar todo lo que hemos ido viendo y lo que nos queda por ver, ¿no? Entonces, pero bueno, como ya os digo, el enlace que os aparece ahí os da acceso al canal Securitecnia, y ahora pues veremos el vídeo, en este caso pues, a través de YouTube, que se ve mejor, porque los vídeos normalmente están también abiertos luego para poder verlos. El enlace te da enlace para verlos en YouTube, ¿no? Entonces, voy a comentar, como os decía también, un poco en qué consiste la actividad, con el fin de que aprovechéis de la mejor forma posible el rato este que vamos a estar viendo el vídeo. Es decir, el vídeo no es solo
el escuchar, ¿no? El visionarlo y escuchar lo que nos comentan estos expertos, sino un poco, ya que lo estamos viendo, aprovechar, por lo menos lo que yo recomiendo, para ir tomando alguna anotación, no de todo lo que van diciendo, ni mucho menos, sino de ideas las ideas que creáis que pueden ser más interesantes o que pueden ir llamando la atención. En principio, yo apuntaría o diría o emplearía el término temáticas, ¿no? En determinada, a lo mejor para determinada temática, pues tal autor, buenas tardes, Víctor, bueno, bienvenido, pues tampoco pretendo que os dediquéis a estar tomando, ya os digo, continuamente notas, ¿no? Y tampoco necesito que para el trabajo me digáis qué autor ha dicho esto o aquello. No necesito que me digáis quién lo ha dicho. Pero yo a lo que me refiero es que hay que intentéis apuntar quién ha dicho en un momento dado algo que os llama la atención, porque luego, posteriormente, podéis volver a la hora de buscarlo, o por lo menos apuntar, a lo mejor, si no el autor, apuntar el minuto, ¿no?, en el que se ha comentado, para luego apuntar a lo mejor 5, 6, 7, 10 ideas, y luego tenéis que seleccionar algunas de ellas. Como dice aquí, el trabajo consiste en un máximo de 2 páginas, no tenéis mucho espacio, tenéis que extraer unas conclusiones digamos, de los asuntos que os han parecido más interesantes o que más os han llamado la atención. En principio, yo os propongo que seleccionéis uno de entre los que expone cada ponente. Uno, en este caso, pues uno de Ángel Martínez, otro de Pablo Blanco, otro de Paños y otro de Togar. Pero tampoco es, digamos, estrictamente necesario, ¿no? Podéis en un momento dado pues seleccionar dos de algún aspecto que haya comentado uno, o porque, entre otras cosas, también es verdad que hay aspectos que comentan a lo mejor ideas que la misma idea la desarrollan un par de ponentes, ¿vale? Entonces, la idea no es hacer una búsqueda exhaustiva de quién dice qué y cómo lo dice, ¿no? No, pretendo que, pues, de una forma general, os quedéis con aspectos que más os han llamado la atención, como bien dice aquí, ¿no? Más interesantes o más os han llamado la atención, ¿no? Porque tampoco quiero que estéis pensando que qué me puede parecer a mí más interesante o menos interesante, ¿no? Puede ser que en un momento dado sean realmente interesantes o que os hayan llamado la atención a vosotros por vuestro conocimiento de la seguridad o desconocimiento de ese aspecto, ¿no? Y una vez que hayáis seleccionado esas 4 ideas aproximadamente, pues luego tenéis que comentar un poco, comentarlas en el trabajo, ¿de acuerdo? Insistir en que no se trata de resumir, no se trata de resumir lo que ha dicho, lo que se ha dicho en el vídeo, sino de extraer un poco la idea y comentarla con vuestras palabras o incluso buscando algo de información adicional, ¿vale? De forma que reflexionéis, ¿no?, sobre estas cosas que han estado comentando. ¿De acuerdo? De todas formas, bueno, luego, cuando acabemos el vídeo, comentamos, si queréis, otra vez un poco el planteamiento, por si os ha surgido sobre todo alguna duda, y pues también comentaremos cosas interesantes de esas ideas que os han llamado la atención o os han parecido interesantes, pues podremos comentar, ¿no?, algunos aspectos. Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo, no llega a 1 hora, ¿de acuerdo? Y pues os lo voy a poner aquí. Tenéis ahí el enlace, por si alguno no lo viera o no lo oyera bien, tenéis el enlace para verlo aparte. Ya tenéis disponible, en este caso, el PDF con la actividad. Y nos vemos cuando acabe el vídeo, pues retomamos el contacto. ¿Alguna duda hasta ahora de cara al visionado del vídeo? No, muy bien. Perfecto, gracias. Pues vamos a empezar. A ver, un momento. Me preguntas por aquí. Sí, 2 caras.
dos caras, dos folios por una cara, llámalo como quieras, ¿vale? Dos páginas. Yo creo que al decir dos páginas queda bastante claro, ¿eh? No obstante, sí, también se puede decir como dos caras, ¿vale? No obstante, si, ya os digo, si alguno, pues, bueno, ve que quiere comentar, o sea, lo que está comentando, o lo que quiere plasmar ahí porque lo ha mirado o quiere por su conocimiento decirlo o exponerlo y se va un poquito más, también se puede ir, ¿vale? Como no, lo que quiero decir es que sí, efectivamente, vamos a ver, la idea es que hagáis dos páginas de trabajo, ¿vale? Porque si encima le metes el índice, la referencia y la portada, pues al final te vas a, o sea, quiero decir, no tienes tiempo, no tienes espacio, perdón, para escribir, ¿vale? De todas formas, independientemente del, o sea, si utilices alguna referencia, pues sí, no está de más. Si alguno utiliza alguna referencia que pueda ser interesante, por supuesto que la ponga y pues también siempre se puntúa, ¿no? En un momento dado, a la hora de extraer un poco lo que se ha dicho ahí, y luego aparte pues yo me he ido a alguna publicación y he ampliado pues, o he actualizado, ¿no? En concreto, o he puntualizado algunos aspectos, ¿no? Se trata ahí de que cada uno, dependiendo de un poco de su capacidad, también de su conocimiento, pues aporte, ¿no? Digamos que lo peor que podemos hacer es resumir y prácticamente con las mismas palabras lo que ha dicho en el vídeo, ¿no? Eso, ahí el trabajo está a medio hacer, ¿eh? Y a partir de ahí, pues cada uno que haga lo que pueda, ¿vale? Pero yo creo que el trabajo os va a llevar por lo menos esas dos páginas fácilmente. Pero ya os digo, si alguno se tiene que ir un poco más, pero no por rellenar, ¿no? Sino porque realmente se están comentando cosas interesantes, pues sabéis que tampoco siempre que sea así no hay ningún problema. Bueno, os voy a compartir el vídeo. Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a una mesa redonda. Estoy muy bien acompañada. Buenos días a todos. Bueno, tenemos con nosotros a Ángel Martínez, imagen, no es inspector de la Policía Nacional, de la Unidad Central de Seguridad Privada. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. A Miguel Luengo, que es el representante de AESIC, que es bueno, la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Buenos días, Miguel. Muchas gracias. A mi izquierda tengo a Nacho Paños, que es el representante de OSITS. Para quien no lo conozca, es el Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios. Buenos días, Nacho, gracias. Y por último, Alberto Tobar, que pertenece a la Junta Directiva de CEUS y es la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios. Bueno, pues muy bien acompañada, tengo mucho conocimiento hoy aquí, sobre todo, bueno, pues hospitales, grandes empresas, fuerzas y cuerpos de seguridad, gabinete de crisis. Bueno, vamos a empezar. Esta pregunta va para todos, podéis contestar el que queráis. Bueno, me gustaría que nos comentarais a grandes rasgos cómo consideráis que la seguridad corporativa debe incorporar la ciberseguridad desde el punto de vista del gobierno de la seguridad. Empezamos por ti, Ángel, si quieres. Sí, buenos días a todos. Bueno, principalmente para hablar de este punto quizás sea la persona menos indicada, puesto que pertenecemos a lo que es la administración, pero... No lo eres. Sabes que siempre la colaboración público-privada es fundamental y necesitamos trabajar conjuntamente, o sea que... Efectivamente, yo creo que lo más importante y la experiencia del sector es que esa colaboración público-privada, por parte principalmente de la Unidad Central, estamos apoyando constantemente cualquier iniciativa, cualquier fórmula, cualquier proyecto que pueda ser interesante para el avance de la seguridad privada. Y bueno, yo creo que a todo el sector nos preocupa qué futuro va a tener en estos momentos el sector de cara a nuevas normativas, de cara
a la situación de la pandemia que ha obligado a adaptarnos, tanto a la administración como a las empresas de seguridad, a adaptarnos a las nuevas circunstancias, y yo creo que eso ha hecho, retomando la pregunta, ha hecho que las empresas tengan que, sobre todo el responsable de seguridad de la empresa, generar ideas nuevas que hasta ahora no existían. Hasta ahora no existían. La preocupación de la ciberseguridad y de la seguridad informática, yo creo que es algo que nos preocupa a todo el mundo. A nosotros, primero como particulares, nos preocupa, y luego como administración y como empresa nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un responsable de seguridad de una empresa? Garantizar esa seguridad. Hasta ahora, esa seguridad siempre ha estado dirigida a la seguridad física. Cuando hablamos de seguridad, siempre hemos dicho el vigilante que tenemos en la puerta, los contactos magnéticos, los volumétricos que tiene la empresa. Estamos muy protegidos, no tenemos ningún problema de tener un ataque. Hoy en día, todos sabemos que los ataques ya no son físicos, ya no se producen físicamente de que vayan a nuestra empresa e intenten asaltarnos nuestros ordenadores o intenten copiarnos nuestros archivos, sino que de una forma lógica, desde cualquier punto del mundo, pues pueden o podemos recibir un ataque y desde bloquearnos nuestra empresa hasta el meternos cualquier troyano, etcétera. Entonces, esa situación hace que se deba gestionar esos controles de una forma centralizada, en la que la colaboración entre la parte de seguridad física de la empresa y seguridad lógica de la empresa existe una colaboración constante y permanente. Nosotros cada día estamos viendo más, sobre todo en las inspecciones que hacemos. El área que yo llevo es el área de inspección de empresas, y vemos cada vez más que cuando vamos a una empresa ya no vamos a ver al director de seguridad o al jefe de seguridad de la empresa. Ya tenemos la entrevista con el jefe de seguridad o director de seguridad, en función de cómo coincida, con los que llevan la parte lógica, los que llevan la parte técnica. ¿Por qué? Pues porque estamos todos involucrados en esa seguridad. Y yo creo que se está viendo el avance, pero todavía cuesta y nos va a costar. Sí, o sea, hablamos de una seguridad integral. Esa seguridad integral. Solamente apuntar, por no extenderme más, que cuando hablamos de seguridad integral, todos vemos grandes corporaciones, grandes empresas, multinacionales, y tenemos que pensar en que el sector de la seguridad privada es algo más. Hablamos de más de 1.500 empresas de seguridad en España en estos momentos, y que todas no tienen ni los medios, ni tienen directores de seguridad, tienen un jefe de seguridad que hace funciones físicas, lógicas, de administración de la empresa y de 40 cosas más, ¿vale? Y esta situación, pues bueno, también tenemos que evaluarla en el sector. Sí, yo creo que tienes toda la razón. De hecho, yo creo que estas jornadas es para esto, es para lluvia fina y, bueno, pues intentar, ¿sabes?, que todas las empresas se conciencien de la importancia de la ciberseguridad y de la seguridad de manera integral. Pues nada, eso que no tenías nada que decir. Miguel. Menos mal. Casi acabamos. Mira, yo a este respecto te puedo decir, desde lo que es el área de seguridad corporativa y lo que planteáis de ciberseguridad, yo lo dividiría más en incluir la transformación digital. Los departamentos de seguridad corporativa se ven afectados por las nuevas tecnologías, por todo lo que se nos está viniendo encima en los avances, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que yo la dividiría en tres patas, que es las personas y el talento. Ese es importante porque se ven afectadas por el uso de la tecnología. La siguiente pata sería importante, que son los procesos. Hay que adecuar los procesos que teníamos hasta ahora a unos RPA, que sea una robotización de todos los procesos y que se automatice. Sin olvidar lo que hemos dicho de las personas y el talento, que van a tener que adaptarse a ese RPA. Sí, la automatización, claro, lo acabamos de ver con José María. Y luego no olvidemos que eso se nos enlaza con la tecnología. Es el uso de todos los avances y mecanismos tecnológicos que hay para llevar a cabo los procesos que tenemos que definir, y los tiene que definir seguridad corporativa. Y eso para mí es transformación digital. Ciberseguridad es otra cosa. Ciberseguridad es la seguridad que hay que aplicar sobre todo el uso de esa tecnología. No es el propio proceso, no es la propia RPA. Ahora mismo, cualquier medida tecnológica que se aplique, se está usando elementos de IoT, elementos en la nube, y eso es lo que se pretende
hacer como seguridad. Tenemos todos los datos expuestos, tenemos todos los mecanismos expuestos, no deja de ser los miles y miles de conexiones que hay en las centrales receptoras de alarma, que con un hackeo malintencionado están a disposición los hogares de las personas, las empresas, y eso es donde se tiene que centrar la ciberseguridad, mezclada con los servicios de seguridad que da. Y además todo eso tiene que ir con certificaciones que ahora no se están usando, yo creo, muy en profundidad, pero a esto le aplica la ISO 27000, la 30000, la 33000, la norma EN 50518, que además normalizaría el uso de las CRA, ya fuese en Alemania, ya fuese en Inglaterra, ya fuese en España, y nos ayudaría muchísimo más a ofrecer unos servicios corporativos. Bueno, yo creo que ese es el camino que parece que queremos empujar todos y hacia donde deberíamos ir. Hacia donde deberíamos ir. Porque pero todo eso es mucha certificación, sí, mucha inversión y, como siempre, muy poco retorno. Sí, es un sector en el que los márgenes son muy pequeños y en el que se exige muchísima en cuanto al coste a la hora de invertir para tener un vigilante de seguridad que al final en un centro de control use todos los medios que van a venir atacados por una fuente externa, generalmente no en el mismo país, que ahí ya entramos, y en eso Ángel sabrá más, en regulaciones distintas, que hay veces que no puedes intervenir porque son competencias de terceros países que ellos saben muy bien dónde alojarse para hacer los hackeos, y eso, pues, bueno, llevarlo al precio ahora del vigilante es muy complejo. Es muy complejo. Bueno, intentaremos empujar todos poco a poco, que la administración nos ayude, que también tiene unos problemas importantes con la capa de ciberseguridad, la digitalización, así que bueno, yo creo que aquí entre todos vamos a poner lo mejor que esté en nuestra mano. Nacho. Pues mira, desde nuestro punto de vista en OSI, primero agradecerte la participación en la mesa. Tenemos muy claro que los departamentos de seguridad hoy tienen que ser transversales, que hay una dirección de seguridad corporativa que tiene que tener debajo de ellos la parte de ciberseguridad y la parte de la dirección de seguridad, que en algunos casos están funcionando, en otros casos se están manteniendo bajo la capa o bajo el paraguas del director de seguridad corporativa. De hecho, la consejería, ahora la dirección de seguridad, pone en marcha el comité de seguridad donde va a estar presente la parte de la seguridad física y la parte de la ciberseguridad, teniendo en cuenta que hay una transversalidad total. El sector como tal, el cambio ha sido de la transformación del 100%. Hemos pasado una seguridad mixta, holística, en la que antes había partes de los procesos digitales y partes analógicos, a ser absolutamente todo digital. Y a partir de ese momento se dispara la exposición que tienen los departamentos de seguridad y, por ende, las corporaciones a la vulnerabilidad de los ciberataques, con lo cual el departamento de seguridad corporativo, como lo conocemos hasta ahora, tiene que integrar sí o sí la ciberseguridad como una de sus patas y estrategias, porque todos los procesos que ahora se desarrollan, no hay ninguno que no esté digitalizado. Bueno, de hecho, vosotros, hospitales, habéis vivido en vuestras propias carnes la dificultad con la pandemia, la digitalización, los ataques y... Hemos vivido muchas dificultades, ha habido hospitales que han sufrido ataques y que han dificultado su Cuando gestión, estabais colapsados, además. Cuando estábamos colapsados. Y desde la Consejería de Sanidad, de la Dirección de Seguridad Corporativa, tenemos muy claro que mantener esa bicefalia, pero esa comunicación continua debajo del director de Seguridad Corporativa, de la ciberseguridad con la seguridad corporativa y con la Dirección de Seguridad de todos los hospitales es fundamental. En base a, como decía Miguel, a que ya hoy no hay procesos analógicos. Todos nuestros datos son digitales, desde la captura de imágenes, la gestión de la intrusión. Todo está en una plataforma que no es tangible y la protección de esa plataforma es fundamental. Muchas gracias, Nacho. Bueno, te he dejado para el último, pero no porque sea menos interesante. No. En vuestro caso aglutináis a la mayoría de empresas grandes, entonces, sobre todo empresas del IBEX, empresas muy potentes. Desde vuestro punto de vista, y además tenéis, yo creo que la visión más cercana de esa seguridad corporativa. Muy bien. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por la invitación a la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios. Antes de empezar voy a hablar de mi libro. Y mi libro es todas las empresas que contratéis servicios de seguridad deberíais venir a Zeus. Por un simple motivo, porque somos los que defendemos ese tipo de servicios. O sea,
y voy a particular. Antes estaba comentando el tema del Reglamento de Seguridad Privada. En el Reglamento de Seguridad Privada está participando Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las empresas de seguridad, los directores de seguridad, pero quien no está participando somos los usuarios de los servicios de seguridad. Entonces, lo que necesitamos es hacernos muy fuertes para que nosotros, que somos los que usamos esos servicios, formemos parte, seamos capaces de interferir, aportar, cambiar, ayudar, aportar. ¿Vale? Dicho eso, entonces, ¿cómo entiendo yo desde el punto de vista de una gran empresa? Porque, evidentemente, dada la situación mundial que os voy a contar hoy de lo que está pasando en Ucrania, hay un entorno con unos riesgos, con unas circunstancias. Ahora mismo la gente se pelea más que nunca por el agua, hay desplazamientos de población, hay un terrorismo global, ni peor ni mejor de lo que han tenido que vivir otros compañeros hace 1000 años o hace 300 años, ¿de acuerdo? O sea, las circunstancias son en las que trabajamos. ¿Qué hay en común en todo eso? Que tiene que haber alguien especializado en los riesgos asociados a la intencionalidad, que es lo que venimos a hablar hoy, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los especialistas en gestionar la intencionalidad? Pues gente como nosotros, los directores de seguridad, los CISOs, o ya hablaremos de todo esto, ¿de acuerdo? Ese como primer punto, porque solo nosotros vamos a ser capaces de ayudar a las empresas a lograr sus objetivos, porque nosotros somos departamentos funcionales, estamos para ayudar a los demás. Dicho esto, teniendo en cuenta que nosotros somos los especialistas en gestionar este tipo de riesgos de intencionalidad, ¿qué vamos a hacer con esta problemática? Pues vamos a ver. Yo intentaría usar un par de veces o tres la mini Pimer. Entonces, yo tengo una mini Pimer. Mini Pimer meto a la Dirección de Seguridad Física. Meto ciberseguridad. Meto seguridad de la información. Meto, ¿qué más podemos meter? Cualquier cosa que tenga que ver con seguridad. ¿De acuerdo? Y le doy un buen meneo. ¿Cómo gestiono esto? Cuando además, como acaban de comentar, le voy a meter transformación digital e inteligencia artificial. ¿Qué queréis? ¿Que os traiga hoy aquí la receta? Pues no existe una receta, evidentemente. ¿De acuerdo? Cada empresa tendrá que gestionarlo, porque no es lo mismo Cepsa que Repsol. No es lo mismo ING que el Sabadell, que tendrán más oficinas o tendrán ninguna oficina. Y, por supuesto, no es lo mismo el Sabadell que Cepsa. Con lo cual, los modelos, cada empresa que asuma su modelo. Pero indudablemente tiene que haber algo en común, que es la integralidad. Que además yo creo que el CNPIC en ese sentido lo ha hecho muy bien. Que siempre habla de seguridad integral. En cualquier caso, las empresas tienen que gestionar toda la seguridad de forma unificada, integral. De forma que podamos hacer frente a esos riesgos que el día a día en nuestras operaciones nos están viniendo. Que sean ciber, seguridad, información o cualquier cosa que queramos añadirle. Bueno, parece que estoy enfadado, perdón. No. Bueno, yo también voy a hablar de mi libro, como yo recuerdo y muchos de vosotros habéis estado. Nosotros este año hacemos el evento número 14 de seguridad integral y nos llamaban locos, porque ¿de qué estáis hablando? Es verdad. Imaginaros hace 14 años hablar de seguridad integral, era complicado. Es verdad que ahora todo el mundo habla de seguridad integral como la cosa más normal, pero hace 15 años no era así. Entonces, hay que agradeceros que muchos de los que hoy estáis aquí nos habéis acompañado y además y habéis empujado esa idea, porque al final, efectivamente, da lo mismo quien sea el responsable, pero tiene que haber un responsable y la seguridad tiene que ser integral. No se pueden tomar decisiones cada uno por un sitio. Pero bueno, vamos a continuar porque si no nos entrocamos y seguimos aquí. Nacho, en este panorama de ciberamenazas que vosotros, como habéis comentado antes, habéis vivido pues muy amargamente en estos 2 últimos años, ¿vosotros qué pensáis y cuáles deben ser las prioridades de las organizaciones en este sentido? Pues mira, desde OSI y desde la consejería tenemos claro que es muy importante que vengan instrucciones hacia todas las instituciones que corremos por debajo, que sean corporativas, que el tratamiento de los riesgos esté unificado, ¿vale? Porque todos los hospitales, en este caso, en mi sector, estamos expuestos a los mismos riesgos, con lo cual, al final, aplicar una política de seguridad que venga de arriba a abajo, que haya analizado los riesgos no solo particularizados de cada hospital, sino que tengamos una visión a través de la consejería que compile todos esos riesgos y que vengan esas instrucciones aplicadas de arriba a abajo, nos va a dar transversalidad, nos da mucha capacidad
ya no solo de conocer nuestros propios riesgos en el departamento de la ciberseguridad o respecto a la ciberseguridad, sino de tener conocimiento de ese resto de amenazas que probablemente en tu centro tú no los tengas, pero tu centro de al lado o tu hospital de al lado sí que los tiene, y que a través de la consejería, a través de la Dirección de Seguridad Corporativa, vengan unas instrucciones que sean comunes, nos facilita luego toda la fase de aplicación para poder hacer una protección transversal a nivel de ciberseguridad en todas las áreas. Sí, claro, la unión hace la fuerza, ¿no? Y el conocimiento. Claro, el conocimiento común y sobre todo la aplicación de políticas comunes de seguridad. Que no podemos ser islas dentro de una organización. Tiene que haber una comunicación circular, transversal y que venga de arriba a abajo para poder aplicar siempre las mismas políticas que se van viendo exitosas en las diferentes instancias. Ángel. Yo creo que retomando lo que estás diciendo, en el año 2010 se crea, te voy a decir exactamente, el Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad, que tú me imagino que le conoces y yo creo que todo el mundo lo conocemos. Y ya en ese esquema ya daba las directrices de esa idea que estás tú marcando, es decir, unifiquemos todo lo que está relacionado con la seguridad informática, unifiquémoslo y creamos ya unos estándares de cómo tenemos que afrontar ese trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado a partir del 2010? Bueno, pues todo el mundo sabemos que ha ido evolucionando. Bueno, pues como ámbito de referencia, este esquema nacional, hoy en día, después de 11 años, 12 años, sigue en vigor y es aplicable a cualquier empresa. Con lo cual, la unificación de los criterios de seguridad informática es algo esencial en estos momentos para cualquier empresa. Y en eso, la Administración, en este caso la Unidad Central de Seguridad Privada, tenemos que ponernos a la cabeza e intentar aportar desde nuestro punto de vista con el asesoramiento del INCIBE, OCC y demás, que son los grandes expertos de la seguridad informática, cómo tenemos que afrontar y además qué mínimos, es decir, no todas las empresas son iguales, tú lo estás diciendo. En estos momentos quizá los hospitales sea el punto más conflictivo y donde más seguridad necesitamos desde el punto de vista de seguridad informática. Y hay otras empresas que no, del sector o de otros sectores que no necesitan esos criterios tan altos de seguridad, primero porque posiblemente no se los puedan pagar. Entonces, tenemos que crear unos mínimos, partir de unos mínimos y decir, cualquier empresa de seguridad, cualquier departamento de seguridad, cualquier empresa relacionada con el sector de la seguridad, tiene que tener unos mínimos. Y a partir de esos mínimos vamos a empezar a hablar. Hablaba el Esquema Nacional de Seguridad de 5 mínimos. Habla de 5 mínimos, así generales. Habla seguridad integral. Estamos hablando todos aquí de la seguridad integral. Ya habla de la seguridad integral. Habla de la gestión de riesgo, que tiene que ser de forma permanente, de forma actualizada. Es decir, que ese gestor de los riesgos no lo metamos en el cajón y digamos, bueno, una vez al mes sacamos el gestor de riesgos y lo miramos. No, vamos a estar permanentemente trabajando con la gestión del riesgo. Prevención, reacción y recuperación, habla el esquema. Es decir, algo que todos los días en nuestro trabajo lo estamos hablando y lo estamos viendo, ¿vale? Habla de cómo tienen que ser los escalones de defensa, qué líneas de defensa tenemos que marcar en nuestra empresa. Habla de reevaluación periódica de todo nuestro sistema de seguridad informática. Habla de una función diferenciada en cuanto a los incidentes de seguridad que vamos a ir teniendo en cada departamento. Es decir, que se plantea ya desde la normativa de la Administración y desde el apoyo de la Administración cuáles son las líneas básicas en las que tenemos que actuar y trabajar. No me quiero enrollar mucho porque no voy a quitar tiempo al resto de compañeros. Miguel. ¿A mí no me haces otra pregunta? ¿Esta? Mira, yo creo que efectivamente está muy enmarcado tanto lo que dice Nacho como lo que dice Ángel. Hay una estrategia nacional de seguridad. Todo eso está fenomenal, pero luego hay que bajarlo a la tierra. El papel queda muy bien en el papel. Bajas a la tierra de acuerdo y descubres que no hay marcianos. Son personas, tienen que trabajar, y yo me inclinaría más antes
a que se acepte verdaderamente esa realidad. Que estamos hablando de situaciones que para la Estrategia Nacional de Seguridad es muy lógico, pero que luego tienes que trasladar a las empresas a las que prestas servicio. Desde AESIC creemos que todo eso no es factible sin una formación y una aceptación en todas las capas de los intervinientes a ese respecto. Bueno, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que falta, no talento, talento existe, pero la gente tiene que formarse y no tiene tiempo, las empresas no creen en esa formación, entonces, bueno, es verdad que se necesitan ayudas desde la Administración, sobre todo, porque necesitamos tener a personas formadas. Si queremos cambiar el modelo, necesitamos, lo primero, personas. Está muy bien la tecnología, la digitalización, pero toda esta digitalización tiene que tener, pues esos responsables y gente que la conozca y tiene que estar formadas. Fíjate, de la seguridad de la información. La seguridad de la información lo nombra la Ley de Seguridad Privada, Sí. la del 5/2014. Sí. Pero que no la soporta un reglamento que es del año 92 sobre una ley ya derogada. Bueno, eso entraremos ahora. Del 2011, que Sí, también sí. hablan de algo de seguridad de la información. Y así luego nace un reglamento general de protección de datos que sustituía a la antigua LOPD, que todavía nadie, más allá de las administraciones, está sabiendo aplicar en las instituciones y en las empresas. Que sí, tenemos normativa europea que cambiará todo dentro de nada y bueno, sí, tenemos un panorama normativo complicado y bueno, pues esperemos que el reglamento... Me perdonen ellos, una Estrategia Nacional de Seguridad y salgo corriendo. No puedo hacer otra cosa. Pero bueno, te hablamos del reglamento que tenemos actualmente y también es verdad. Las instrucciones. Y ya está. Bueno, luego con un café seguimos discutiéndolo. Ángel, bueno, nos has avanzado un poco, bueno, porque nos comentabas qué necesitan las empresas en seguridad y solamente me gustaría que me dieras una pincelada sobre todo, bueno, en el tema de productos y servicios, ¿qué veis vosotros que le faltaría a las empresas desde vuestro punto de vista? Vamos a ver, yo creo que todos hemos llegado a y yo creo que es algo que lleva demandando el sector desde hace años, que es que necesitamos una normativa actualizada con la que podamos trabajar. Necesitamos una herramienta con la que podamos trabajar. Actualmente la herramienta que tenemos es unas líneas generales, tenemos una ley que tiene unas líneas generales, pero que no baja, hablando mal, al barro de lo que necesita el sector. ¿Dónde está este barro que necesita el sector? En el reglamento que todos conocemos. Yo creo que más y que menos ya hemos leído todos el reglamento. Tenemos un concepto de lo que dice el reglamento. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con él, pero ya nos marca cuáles son los criterios, nos dice qué medidas y qué elementos son los que tienen que tener las empresas y los servicios que se prestan. Y yo creo que es la única solución que tiene en estos momentos el buscarle un futuro a la situación actual, que es que el nuevo reglamento. En el nuevo reglamento vendrán, actualmente que tenemos, nos estamos basando sobre todo en la INT, que se están quedando obsoletas, y en la ayuda de las normas UNE, que sí efectivamente aportan ideas nuevas y bueno, pues nos ayuda a clarificar, las UNE nos están ayudando sobre todo a clarificar aquellas lagunas que actualmente la normativa de seguridad privada tiene y que es nuestro apoyo en este momento. Bueno, ya que te has puesto a hablar del reglamento, no me queda más remedio que Mira, Nacho. Respecto al reglamento, yo creo que está todo dicho, pero a mí hay una parte que me importa sobremanera y está alineada con lo que ha dicho Miguel. Yo creo que tiene que cambiar y tiene que madurar el perfil del director a nivel de formación, porque precisamente CEUS, a través de las corporaciones, el director de seguridad se tiene que poder tratar de igual a igual con el resto de los componentes del Consejo de Dirección. Y la única forma de que eso funcione y llegue así es que la formación de la que parte esté al mismo nivel que el resto de las personas que componen el Consejo de Administración de cualquier corporación. Con lo cual, si tenemos un economista o tenemos un abogado o tenemos un arquitecto, depende o un informático, depende del sector de la empresa, el director de seguridad tiene que tener una formación análoga, que bien será graduado en seguridad y gestión de riesgos o en criminología o en cualquier otro título superior que tenga que ver con el sector, pero ese nivel de partida te iguala con el resto del consejo y a partir de ese momento te hablas de igual a igual. Hasta que eso no se materialice,
tenemos dificultades o tienen dificultades para que esto se cumpla. El reglamento tiene que ir alineado a nivel de formación en ese nivel de exigencia. El resto, pues todos conocemos las demandas que tiene. Sí, necesitamos profesionales formados. Sí, porque tenemos un reto que en este país es así, que es que los que ya tienen o tenemos esa pátina de ese título puesto en la pared, el que quieras, luego somos clasistas con el que no lo tiene. Entonces, para hablarnos de igual a igual, y esto en las corporaciones es así, necesitamos que el sector dé ese paso adelante y que los directores de seguridad se puedan hablar de igual a igual con el resto del consejo. Efectivamente. Bueno, de formación sabéis mucho en ASIC. Estáis impulsando y... Es lo que más impulsamos y para lo que se crea ASIC, ¿no? Para intentar potenciar el conocimiento de la seguridad privada, la seguridad corporativa y que en el ámbito de todos los sectores la gente esté formada. Pero lo tienes en las propias órdenes ministeriales, están muy centralizados en la formación que hay que dar. El director de seguridad tiene unos módulos que tiene que tener, de ahí en otras categorías igual, pero cuando se quiere hablar de ciberseguridad pone seguridad lógica. Cuando se quiere hablar del personal que lo usa, que son los vigilantes de seguridad, estamos obviando desde el vigilante hasta el jefe de seguridad una escala de personas con sus distintas categorías que las hemos olvidado en la ley de seguridad privada siempre. Es un inspector, es un jefe de servicios, es un supervisor, que tienen su lugar en el ámbito laboral, pero en el ámbito de la seguridad no están. Luego son personas que también deberían de tener reconocida su inclusión y reglamentada su formación. Y luego vas ahora mismo a los pocos que están reglamentados y fuera de la seguridad lógica en el director de seguridad, los demás es protección, la especializada, protección de buques, rayos X, una serie de intervinientes que además, con los avances tecnológicos, ahora mismo no hay una máquina, por llamarlo mal, ¿no? Pero un escáner de rayos X que no te ofrezcan que esté conectado a una red, que pueda recibir en varios monitores la señal y cada monitor con su IP diferente y que no estamos hablando ahí de aplicar ninguna medida de seguridad que es ciberseguridad. Todo eso es necesario en la formación. Bueno, el mundo está cambiando tan rápido y las leyes tan lentas y bueno, ya el reglamento ni te cuento. Un símil del cine lo tenemos en esta serie que le ha gustado a todo el mundo, que es Juego de Tronos. El escritor iba por el 5.º libro, pero la serie iba por la 8ª. Sí. Pues eso nos está pasando a nosotros. Efectivamente. Nos estamos quedando aquí en la 5ª, pero la realidad social y las necesidades están yendo no por la 8ª, esto van por la 25 temporada ya. No, y es verdad que las necesidades profesionales en todo, bueno, en ciberseguridad les pasa lo mismo, no hay perfiles y los que hay se van de España. O sea, que es que tenemos un problema muy grave porque ahora con la globalización, además, estos ataques y estos problemas los tienen en todos los países. Europa está un poco igual, hay algunos países que están mejores que otros, pero al final tienen la misma problemática que nosotros. Y los están atrayendo y se nos están llevando a la gente que realmente pues tendrá títulos o no, pero son gente muy valiosa y lo único que necesitan es formación. Cuénteme usted. Yo quizá contextualizaría un poco, me preguntabas antes en qué términos la ciberseguridad o en qué madurez la empresa con respecto a estas cosas, ¿no? El problema que yo veo es que en general la cultura española, por decirlo de una forma, con respecto a estos temas es una cultura muy pobre, muy reactiva. Es decir, ¿qué indicadores tienes tú de esto? Pues, ¿cómo reaccionamos las empresas ante un incidente, por ejemplo? O sea, que es típico buscar culpables, por ejemplo. Y esconderlo. O esconderlo. O sea, no solemos prever ese tipo de incidentes. Más ejemplos, lo propio que estamos tratando aquí, el cómo gestionamos los temas de seguridad, ciberseguridad y demás. Estamos en una reactividad, no está la empresa poniendo medios o la sociedad para dar el paso adelante de esto es que hay que gestionarlo. Entonces, teniendo en cuenta que creo que este es el entorno español, o sea, que dentro de lo que es la típica escalera de seguridad que todos conocemos, ¿no? Estaríamos en los primeros pasos, o sea, somos reactivos al extremo, somos muy poco proactivos, no estamos en ese punto de yo como empresa me preparo
para lo que me pueda venir, ya sea una pandemia, ya sea un ciberataque, ya sea un... Y con esto quiero enlazar además con la pregunta anterior, que perdonad que no me ha dado tiempo a añadir, porque no he podido participar. Hablábamos de qué necesita la empresa o cuáles son, exactamente la pregunta de cuáles son las prioridades de las organizaciones con respecto a las ciberamenazas. Tenemos que hacer evaluaciones de riesgos. La base de todo esto es la evaluación de riesgos. ¿Cuál es el problema de esto? Yo creo que todos hemos oído hablar del arte de la guerra, que no tiene nada que ver con Génova, evidentemente. El arte de la guerra de Sun Tzu. Si os dais cuenta, no voy a entrar en el concepto del libro, el arte de la guerra. Es decir, la security no es un concepto de ciencias, es un concepto de letras. Yo creo que muchos de los que estamos aquí somos de la época de Spinette y somos de la época del BUP y el COU y somos de los de letras, los de ciencias y los de mixtas. La guerra, la security, es un concepto de letras. El problema es que normalmente estamos intentando gestionar los conceptos de security, cybersecurity, desde un punto de vista de ciencias. Y voy al dato concreto. Es decir, cuando hacemos una evaluación de riesgos de que un tanque explote en una refinería, como es mi caso, yo sé perfectamente lo que va a pasar. ¿De acuerdo? El tanque va a arder durante 3 días, va a emitir no sé cuánta intensidad de calor que va a afectar al tanque de al lado, pero como tengo agua refrigerando el tanque de al lado y tengo monitores y tengo un parque de bomberos y tengo todo eso, el incidente se me va a terminar en 3 días. El daño va a ser este. Y además la probabilidad la tengo medida porque como ha ocurrido 250 veces en los últimos 450 años, sé que la probabilidad es 10 a la -3 partido de lo que sea. ¿De acuerdo? Pero este modelo no sirve para la ciberseguridad ni para la security. Porque en este caso, la probabilidad de que un avión se choque contra las Torres Gemelas, pues vosotros me diréis. ¿De acuerdo? Entonces, cuando toda evaluación de riesgos, evidentemente, tiene la componente de consecuencia y probabilidad. Cuando evaluamos las consecuencias, pues son las que acabamos de ver, un tanque que explota. Cuando analizamos la probabilidad, no podemos ir a modelos probabilísticos, no podemos ir a modelos matemáticos, porque no funciona así la seguridad, porque hay una intencionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, para ese modelo, para gestionar este tipo de cosas, nosotros introducimos un concepto que es la motivación del malo para hacer el mal, el conocimiento del malo de, por ejemplo, la infraestructura, la oportunidad, es decir, si yo dejo la puerta abierta, será más fácil que ocurra, y por último, un concepto de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesita la empresa? ¿Cómo podemos crear cultura? ¿Cómo podemos enfrentar esas ciberamenazas? Con nuevos conceptos de evaluación de riesgos. Y desde mi confederación, lo que yo ofrezco a todos los que se asocian es un tratamiento conjunto a la hora de encarar estos riesgos. ¿De acuerdo? Que al final lo que le estás dando es herramientas a la compañía a tomar decisiones, a afrontar esos riesgos, a gestionarlos o lo que sea. Perdón. Nada, muchas gracias. Nacho, bueno, los hospitales españoles se han incorporado recientemente, bueno, pues como sistema de protección de infraestructuras críticas, que ya era hora. ¿Qué retos entraña este hecho en materia de ciberseguridad para los hospitales y también desde el punto de vista del security? Mira, yo, más que para reto, es oportunidad. Nosotros nos hemos incorporado al Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y eso nos va a ayudar a conseguir conciencia, ¿no? Un poco enlazado con lo que ha dicho el compañero de Zeus, tenemos que hacer esos análisis de riesgos, pero hay una premisa por encima, que hasta hace 24 meses no se consideraba y que ahora parece que el personal lo empieza a tener claro, y es que los riesgos se materializan y hay que partir de ahí, ¿vale? Porque hasta ahora, si tú le decías hace 24 meses a alguien que iban a estar confinados 3 meses en casa, ya, es un riesgo que no es analizable. Pasa un poco, por ejemplo, como trasladar o la posibilidad del suicidio en los planes de autoprotección. Antes no se contemplaban y yo entiendo que hay que hacerlo. Cuando te crees que el riesgo se va a materializar es cuando empiezas a trabajar en ese análisis de riesgos, en poderle dar esa respuesta. La consideración de los hospitales como infraestructuras críticas es claramente un traslado de la certeza de que esos riesgos en el entorno hospitalario se van a materializar. Ya lo hemos visto, hemos tenido ciberataques. En Inglaterra han costado vidas a personas que no han podido ser atendidas. En España no hemos llegado a ese nivel, pero hemos sufrido bastante en otros ámbitos hospitalarios que no han sido públicos.
y tenemos que trabajar en eso. Entonces, al final, ser considerado como infraestructura crítica es una oportunidad de trasladar ese mensaje de materialización de riesgo dentro de nuestras organizaciones para que sean tomados en consideración. No hay ningún sistema ahora mismo médico, ya no hablo de CCTV, de intrusión o de sistemas de integración, sino que no hay ningún sistema de telemedicina que no esté conectado a la red. Lo cual ya no es solo un problema de ciberseguridad a nivel de departamentos corporativos de seguridad que te puedan atacar y te puedan tirar el servidor de seguridad, quedarte sin cámaras. El problema es que pueden manejar una máquina que está haciendo análisis clínicos. Sí, un respirador. O un respirador. Entonces, esa importancia que desde la protección de infraestructuras críticas se ha dado a los hospitales como elementos vulnerables ante un ciberataque, nos da la oportunidad de trasladar de abajo arriba los riesgos que se pueden materializar. Sí, yo creo que también tenemos que trasladar a la sociedad esa importancia, esa concienciación de que la seguridad es muy importante. Entonces, estábamos, bueno, yo creo que escondidos, nadie lo conocía y es verdad que la pandemia, bueno, pues ha hecho salir todo esto y tenemos, o sea, nos tienen que ayudar también a que la gente se conciencie de lo importante que es. No solamente es la persona de seguridad que está en la puerta, que bueno, que también es importante, es uno de los eslabones, sino que es que hay mucho detrás, mucho trabajo y necesitamos que la sociedad apoye y ayude y tenga esa conciencia. Bueno, estábamos hablando de infraestructuras críticas y Alberto, en vuestra asociación hay también, bueno, pues muchas de los usuarios son infraestructuras críticas. ¿Qué nivel veis vosotros? Bueno, ya has comentado antes, efectivamente hay empresas con más nivel, otras con menos, pero bueno, ¿cómo veis el presente y el futuro? Y si realmente, ¿sabes? Están, yo creo, me vas a decir que sí, que están concienciadas, pero ¿cómo veis vosotros el panorama de todas las empresas que representáis vosotros? Bueno, partiendo de lo que hemos comentado de la cultura de seguridad, es verdad que quedamos un poco nubilados de que una gran empresa puede tener unos esquemas mucho mejores de lo que tiene una pequeña. Evidentemente tenemos más recursos y organizativamente podemos estar un poco mejor, pero... No, también eso es un ejemplo, ¿eh? Te quiero decir que al final eso es un ejemplo. O sea, esto de la seguridad integral, sois los primeros que lo habéis hecho y los demás son un poco, bueno, habrá que adaptarlo cada uno a los medios que tienen. Bueno, efectivamente, al final... Pero vais abriendo. Mejor o peor te va enganchando, pero... Yo volvería un poco al contexto anterior, es decir, la cultura es relativamente pobre, cuesta conseguir los recursos. Es verdad que gracias a Dios hay una legislación que te obliga a preparar unos planes, te obliga como servicios esenciales a trabajar en esa línea, pero en general yo diría que estamos más o menos bien preparados, estamos cumpliendo legislación, pero va un poco todo con el tono en el que gestionamos la security. Sí, está claro que sí, que las normas son fundamentales. Por supuesto, a la alta dirección, hay que involucrar mucho más al empleado. Al final los riesgos del ciber también vienen muy en la mano de lo que hace cada uno de los individuos. Hay que cambiar mucho conceptos, temas de seguridad de la información, también son los papeles, también son los USBs, también son los centros de proceso de datos y las puertas a los centros de proceso de datos. Es decir, estamos avanzados o relativamente avanzados, pero hay mucho que trabajar. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a empujar todos. El 6 de abril nosotros hacemos un evento de alta dirección en la implicación de la ciberseguridad y es verdad que el año pasado costó que vinieran y este año ya, bueno, pues ya están mucho más animados y es verdad que yo creo que, bueno, en los consejos de administración también la seguridad ahora es un tema al menos a tratar y bueno, y que los profesionales de seguridad empiezan a formar parte de ellos. Entonces, bueno, que esto sirva de ejemplo. No, Miguel, no. A ver, mira, la gran mayoría de las organizaciones cuentan con un director de seguridad, por un lado, un CISO por otro. ¿Cómo debe converger ambas figuras y cuál sería la posición en el organigrama que te gustaría a ti o que os gustaría que existiera? ¿Qué te he hecho yo? Esta es la buena. Queréis contestarla vosotros, ¿no? Mira, yo a ese respecto creo que lo que converge no son las figuras, sino las tareas que hacen las figuras. Es evidente que ahora mismo, con toda la digitalización que existe y la automatización de procesos, no puede existir una dirección de seguridad que no contemple toda la cuestión de la seguridad de la información,
seguridad en la IoT, seguridad en la nube, porque estamos volcando todo. Ahora no creo que deba de debatirse la competencia o la competición entre el que es el CISO y el que es el director de seguridad. Si lo vamos hacia la formación, que es lo que dice AESIC, evidentemente debería de haber ya una carrera en la que de las distintas materias que se diesen, si estuviesen enfocadas en una convergencia de las materias para que la figura que saliese, llamémosla lo que queramos, tenga conocimiento de cómo tratar esas contingencias, surjan como surjan, sabiendo que vamos a seguir teniendo un vigilante de seguridad en el acceso, mucha tecnología y tener la protección de la información ante ataques externos que no tiene nada que ver con la seguridad física de la que venimos nosotros convergiendo. Bueno, el mundo cambia y hay que adaptarse. Si fuese yo, que siempre he sido un director de seguridad, claro, pues yo te voy a decir, a los CISOs hay que matarlos. Bueno, esto está grabándose. no estaría bien. Y seguro que si tú dijese un CISO, diría, no, los que hay que matar es a estos. Bueno, vale, no nos matemos, convivamos en la parcela y sí que tengamos una lucha conjunta para tener representación en algún momento o en todos los momentos en el comité ejecutivo de dirección, o que estemos cercanos al consejero delegado o a los consejos de decisión, que muchas veces eso sí que necesitan el aporte de ambas figuras con sus ambas materias para poder llevar a cabo un plan de contingencias, una continuidad de negocio que es importantísima. Por supuesto. Y no luchar ante esa continuidad, quién es el que tiene que sacar la cara con el cargo. Yo creo, y yo también me voy a mojar, que en seguridad no vamos a hablar de títulos. Yo me he mojado, yo quiero matar. Soy la directora de Red Seguridad, no puedo matarlos, me quedo sin revista. Es una suposición. No, faltaría más. Eso No. es casi hipotético. No, que me voy detenido. Pero lo que sí que creo, o sea, que hablamos de capacidades, no hablamos de títulos. Yo creo que esto, los CEOs no saben de todo, pero son capaces de gestionar una empresa. Pues yo creo que la figura que sea tendrá que ser capaz. Y no creo que sea más capaz uno que otro, sino que será capaz el que aglutine toda esa formación. Fíjate, tiene que nacer desde una reconfiguración del sistema educativo a ese respecto. Sí, por supuesto. Porque ambas figuras o ambas capacidades actualmente se están enseñando en carreras distintas y en ámbitos distintos y no han hecho una específica para ello. Y yo creo que eso es necesario, no sé si a través de una formación profesional, si a través de formación profesional y una carrera universitaria, y en el que tengan cabida, lo que he dicho antes, todas las figuras y actores que participan en la seguridad privada, que tenemos olvidadas a la mayoría. Es que ahora mismo ahora mismo el concepto de seguridad es un concepto líquido. No se puede disgregar ni separar de ninguna manera la seguridad física de la seguridad lógica. Están tan íntimamente relacionadas que no hay o no debe haber una competencia a nivel ni de dirección ni de estrategia entre el CISO y el director de seguridad, ni a la inversa. Es líquido. Está manejando un concepto que es etéreo, que está en la nube, que todos los datos de todo están expuestos. No puede haber esa competencia, ¿no? Al final, esa relación es íntima. No creo que tengan que haber ni un por encima ni un por debajo, sino es una convergencia. Todo está transversalmente unido. No puede haber una separación. No, totalmente. ¿Algo que decir? Pues yo me voy a mojar. Puestos a que me odien, los CISOs de aquí me vais a odiar en 3 minutos. Pues yo tengo 22 años de experiencia en esto, 17 internacional y llevo 6 trabajando en España. Entonces, de mi experiencia, el modelo de convergencia ni pajorera idea, ¿vale? O sea, no lo he encontrado. Me he juntado con los ExxonMobil, los Chevron. Todos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Somos así de mundanos. Yo no hago más que ver que hacer SEOs haciendo cursos de ciberseguridad y de antivirus y no veo más que a CISOs sacándose del título de director de seguridad privada. Es decir, a mí todo esto me parece, sinceramente, surrealista. Porque volvemos otra vez a lo que hablábamos inicialmente. Aquí hay que tener un concepto claro que es la seguridad integral y luego dependiendo de tu empresa. Con lo cual, móntate lo que te dé la gana en tu chiringuito con los recursos que tú tengas. Dicho esto, yo personalmente, y ya no hablo en nombre de Zeus, sino que hablo personalmente, ¿cómo entiendo yo
la función de la dirección de seguridad. Yo la entiendo como un arquitecto. Yo la entiendo como Norman Foster cuando diseñó mi torre. Entonces, Norman Foster no es un experto en domótica, no es un experto en electricidad, ni es un experto en calefacción, ni nada parecido. ¿De acuerdo? Él lo que tiene es una idea, tiene un concepto, sabe dónde quiere llevar a la empresa, dónde quiere llegar él, dónde quiere llevar al edificio. Y para eso tiene expertos en domótica, expertos en electricidad, expertos ciber, expertos directores de seguridad privada, expertos de seguridad de sistemas de información, los expertos que necesita. Pero creo que sí que tiene que haber una cabeza que sea la que marque la estrategia, la que marca el fin común de todos. Porque si no hay un fin común, cada uno empieza a hacer la guerra por su lado. Y el ciber hace la guerra por su lado y el director de seguridad hace la guerra por su lado. Entonces, mi postulado es que tiene que haber un director. ¿Quién? Pues para mí, el director de seguridad. Lo siento, pero el director de seguridad, no el CISO. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando un tema que son las amenazas intencionales. Y lo siento, pero los expertos en amenazas intencionales son este señor, esos señores y los que llevan toda la vida tratando con malos. Porque aquí estamos hablando de un malo que ataca con el hacha o ataca con un virus. Y además, lástima que se haya ido Luis, porque él pone un ejemplo muy bueno. Que hablamos cuando el escudo y la espada. Es decir, hay malos que me atacan con una espada y yo preparo un escudo para protegerme de esa espada. El ciber prepara el escudo para protegerse de esa espada. ¿Pero qué estamos perdiendo en toda esta discusión? El espadachín. ¿Qué formación tiene el espadachín? ¿Qué quiere el espadachín? ¿Quiere darme en la pierna? ¿Quiere matarme? ¿Quiere herirme? O sea, ese concepto de tratamiento de la intencionalidad creo que es la que se pierde porque estamos hablando de el arte de la guerra y no de la ciencia de la guerra. Entonces, yo lo siento, pero para mí quien tiene que gestionar la dirección de seguridad de una compañía es el CSO, por supuesto con el CISO, con el director de seguridad de los sistemas de control, porque además aquí hablamos mucho de convergencia de IT y seguridad industrial, digo, y seguridad física. ¿Y qué pasa con los sistemas de control? O sea, mis refinerías no hay un tío abriendo válvulas. Mis refinerías están controladas con un sistema de control industrial, que lo gestionan los ingenieros, no ciber. Ciber pone el marco en el que se maneja eso. Con lo cual, ya estamos entrando 3 temas súper importantes para un proceso productivo. El director de seguridad. Perdón. Yo soy así. Ángel, ¿tienes algo que decir? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo hizo al principio. Se debe de compaginar las dos figuras. Y por encima tiene que haber una figura directamente ligada a la dirección de la empresa. Y que sea esa persona la que aglutine lo que dice el director de seguridad y lo que dice el CISO. Porque al final, lo está diciendo Alberto, cada uno barre para su casa. El de seguridad informática va a barrer para su casa, el de seguridad física y el director de seguridad va a barrer para su casa, y al final tiene que haber una figura, primero, que tenga capacidad de decisión, y porque también yo creo que en esto podemos coincidir. Los directores de seguridad hoy en día tienen la palabra que es director, pero no pertenecen al consejo de administración ni están en la dirección de la empresa. Y donde verdaderamente se gestiona la empresa y se dirige en el aspecto futuro es en el consejo de administración y en la parte directiva de la empresa. Y los directores de seguridad no están en esa parte directiva. Al final tienen que compaginarse sí o sí, por una parte el CISO, por otra parte el director de seguridad, bajo una figura que en muchos casos, por la experiencia que yo he visto, no es director de seguridad, no es ingeniero informático tampoco, sino que, como decía Alberto, sabe un poquito de todo, pero que no tiene por qué ser director de seguridad ni el título de director de seguridad. Pero sí tiene una cosa que está en el consejo de administración, puede extraer las necesidades que nosotros vamos a tener porque está directamente en el consejo de administración y es donde donde se va a beneficiar la parte de seguridad. Yo pienso que no es tan importante tener un director de seguridad, sino como tener a alguien en la directiva de la empresa que me está extrayendo fondos para yo mejorar la seguridad de mi instalación. Y eso sí lo estamos viendo todos los días y no sé si coincidiréis conmigo. Muy bien. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Ya no nos disparemos.
Sí, ya no te vas a cargar a nadie, ¿no, Miguel? Creo que él puede a todos. Nos estamos quedando sin tiempo y sí me gustaría que en unos minutos cerrarais cada uno con, bueno, pues esto es como la carta a los Reyes Magos, ¿qué futuro os gustaría, hacia dónde os gustaría que evolucionara la seguridad corporativa? Y bueno, pues empezamos por donde quieras. Bueno, así, cuando a mí me preguntan, ¿tú qué esperas del futuro de la Dirección de Seguridad? Además, yo no espero grandes cambios. Al final, la Dirección de Seguridad es un equipo un equipo de alto rendimiento, son expertos. Con lo cual, yo sí espero que este equipo de expertos, porque el entorno en el que nos estamos moviendo, un entorno internacional, un entorno en el que todo es internacional. Lo que está pasando hoy en Ucrania, que antes lo no hemos hablado de inteligencia, de reconocimiento facial, todas estas cosas. Esos son medios. O sea, yo lo que trabajo es para que mi empresa gane dinero, lo haga de una forma segura y mis empleados vuelvan a casa sanos y salvos y demás. Y una parte fundamental es esa parte de inteligencia, ciberinteligencia, que está muy manida, que no es fácil. Esto de que te llegue el currículum de un analista de inteligencia senior con 20 y pico años o 30 años, no, pero si no ha salido de España. Es decir, que la inteligencia no es la geopolítica que estamos hablando hoy de no, es que Rusia se ha movido, no, es que para entender lo que está pasando hoy en Rusia hay que entender lo que pasó en la Guerra Fría, lo que pasó con lo que es Ucrania como concepto, las relaciones de Rusia con China, es decir, todo esto que está interrelacionado, la historia, o sea, de verdad, la geografía, al final es todo mucho más complicado. Entonces, creo que el futuro tiene que ir muy en la línea de desarrollar unidades de análisis de información e inteligencia estratégica en las compañías adscritas al Departamento de Seguridad y no dispararse. Yo un poco recogiendo su guante, yo sí que espero un cambio a nivel de los departamentos de seguridad, porque tienen que dejar de ser una parte más de la compañía para alinearse con el negocio. Nosotros tenemos que ser soporte para que las compañías o los hospitales o las corporaciones puedan desarrollar su negocio. Y como tal tenemos que estar presentes en los órganos, como decía él, de toma de decisión. Y ese salto cualitativo lo tenemos que dar recuperando todas las partes que se han ido disgregando a lo largo del tiempo, ¿no? Como hemos arrancado con la ciberseguridad, con la seguridad corporativa, ese responsable o esa persona que va a estar presente en el consejo, el resto de la compañía lo tiene que percibir como uno de los que le dan soporte para que la compañía, el hospital, la corporación pueda cumplir sus objetivos y estar alineados con el negocio. Y hoy esa visión tiene que mirar al futuro. El director de seguridad tiene que ser parte de la herramienta para que el negocio se alinee. Sí, que no se vea como un gasto. Esto es. Que normalmente es eso, es un gasto, sino que se vea como una parte más del negocio, que apoya el negocio. Cada uno en administraciones públicas será de una manera y en empresas privadas pues será de otra, pero apoya el negocio. Me da miedo ya preguntarte, Miguel. No, yo creo que tengo que ir, y no puedo haber otra manera, en la línea de mis compañeros, ¿no? Aunque yo añadiría que ahora estamos en un plano evolutivo en que las direcciones de seguridad corporativas o las direcciones de seguridad, sin que sean corporativas, al fin y al cabo no dejan de ser los directores de seguridad, deben de implementar y entender que lo que se está ejecutando con la tecnología es un volumen de datos enorme, con lo cual tenemos que ir a un análisis inteligente de la información y que la evolución está centrada en la calidad de los datos. La calidad del análisis de los datos nos va a facilitar indicadores que necesitan en los comités de dirección o los propios CEO, para con esos indicadores tener una evolución del negocio y de cómo la seguridad está afectando a la protección de ese negocio y cómo estamos rentabilizando esa seguridad. Pero sobre todo porque ya hay un análisis del dato que es donde nos tenemos que centrar, y el análisis de ese dato sí o sí, está involucrada la ciberseguridad, la protección de todo eso, que no deja de ser la protección del negocio. Bueno, yo creo que... Ángel, imagino que tu futuro será que tengamos el reglamento.
Ese será el futuro más inmediato. Yo ya no hablo de esperanza, yo creo que ya es algo que debe de caer por su propio peso. En el nuevo reglamento sí aporta ideas nuevas sobre los directores de seguridad, sobre sus nuevas competencias que debe de tener y sobre todo, yo creo que algo que no hemos tratado es que el nuevo reglamento intenta regular que la seguridad informática sea el día a día de la empresa. Es decir, que cualquier empresa que se quiera crear tiene que tener unos certificados de seguridad informática obligatoriamente, que las empresas de seguridad informática tienen que ser controladas por la seguridad privada, porque es algo que pertenece a la seguridad privada, porque trabajan directamente con la seguridad privada. El nuevo reglamento eso lo plantea, lo acoge como algo normal, como un elemento más de la seguridad y, por tanto, es ese avance de querer introducir en seguridad privada todo lo que es el área de ciberseguridad, el área de seguridad informática. Más que los directores de seguridad, que yo creo que ha quedado claro las posturas y casi no me voy a pronunciar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Ha sido un placer teneros. Nada, gracias. Espero que haya sido una mesa redonda interesante para todos ustedes. Muchas gracias y un aplauso para ellos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Nos han dado, ¿verdad?, un buen baño entre estos 4 magníficos ponentes. Nos han dado un buen baño de, bueno, muchas de las cosas que, como habéis visto, hoy en día están todavía perfectamente a la orden del día, incluido, como acaba de comentar el inspector, el nuevo reglamento de seguridad privada, que llevamos años. El inspector lo comentaba en el año 22, pero ya en el 10 y tantos, 2010 y tantos, ya decíamos, sí, el reglamento ya hay un borrador por ahí circulando y está ya a punto de salir, está al caer y es que es prácticamente una realidad. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Que todavía no se oye que realmente sea ya algo inminente, ¿no? Y yo creo que, bueno, a opinión particular, independientemente de que dentro del ámbito de la seguridad privada todavía haya muchos intereses por parte de los actores de seguridad privada, de las empresas, en nuevas competencias o incluso, como creo que comentábamos ya, el tema de la consideración de agente de la autoridad y también ahora cada día más el hecho de que en un momento dado se quiera ir introduciendo nuevos ámbitos, ¿no?, nuevos conceptos como este, por ejemplo, de seguridad lógica dentro de la propia seguridad privada, bueno, y la propia evolución, como digo, del ámbito de la seguridad, pues hace que no se llegue a un consenso a la hora de publicar ese reglamento, y cuando se está empezando a llegar a un consenso, pues hay que volver a lo mejor a actualizarlo. Entonces, al final, pues van pasando los años y seguimos con una ley del año 2014 y un reglamento del año 94, como bien sabéis, que es algo pues realmente poco serio, ¿no? Bueno, antes de comentar yo algunas de estas cosas que se han, o de estos aspectos que se han visto, que como digo, creo que ha sido un baño muy interesante, ¿no?, y muy completo, y muchas de las cosas que os sonará, ¿no?, que las hemos comentado, antes de comentar yo algunos aspectos, como digo, me gustaría pues daros a vosotros, ¿no?, la oportunidad de, si alguno pues quiere comentar algo que, bueno, que le haya llamado especialmente la atención. Estoy convencido que muchas cosas, ¿no?,
pero algo que le haya llamado especialmente la atención o que quiera comentar con respecto al vídeo, de lo que hemos visto, de lo que podamos comentar o, ya os digo, aunque luego podáis comentar conforme voy haciendo yo, ¿no?, mis apreciaciones, vosotros también podáis ir interviniendo, ¿no? Bueno, sí, el concepto de seguridad líquida, CORIS, bueno, es un término bastante interesante, efectivamente, y bastante apropiado, ¿no?, para este caso, a la hora de hacernos una idea, ¿no?, de en qué consiste esto de la seguridad integral. Y queda muy bien, ¿no?, en estos ámbitos. Es uno de los aspectos cuando uno habla de seguridad integral, aunque eso ya está más manido, pero ahora pues se habla de seguridad, o sea, de seguridad líquida, ¿no? Pero es porque casi todos, habéis visto que casi todos coinciden, exactamente, casi todos coinciden en que a veces los límites, ¿no?, como bien comentas, entre la seguridad informática y la seguridad física empiezan a difuminarse. Bueno, básicamente, si lo piensas fríamente, dices, bueno, vamos a ver, tampoco es que empecemos ahora a confundir qué lleva una cosa o qué lleva otra. Quiero decir, la ciberseguridad pues está claro y no es por quitarle originalidad o importancia al término, ¿no? Pero mi punto de vista es que la seguridad, aunque es cierto, ¿no?, que la seguridad, bueno, voy a empezar por la otra punta. Por un lado, o sea, no tenemos que pensar que ya no se puede hablar de seguridad física o de ciberseguridad. Sí, Juan Manuel, déjame acabar lo que estoy comentando y ahora te paso la palabra. Pero, o sea, está claro que la seguridad física sigue teniendo sus propios riesgos, y la ciberseguridad los suyos, quiero decir. Tampoco tenemos que confundirnos, ¿no?, y empezar a verlo todo mezclado, porque al fin y al cabo, como digo, hay riesgos de seguridad física, el intruso en este caso físico, en un momento dado, por poner un ejemplo, o la propia una inundación o un terremoto, ¿no? Bueno, ya salirnos para la parte más de las emergencias. Y luego tenemos el riesgo ciber, que sería pues el ataque lógico. Pero bueno, yo creo que aquí, bueno, el ataque lógico o en un momento dado el acceso indebido a información digital, que no se debe recordar que hay, a la hora de enfrentarse a esos riesgos ciber, es un prisma bastante con muchas caras, ¿eh? No es solo, siempre pensamos en el ciberataque, pero hay muchos aspectos más, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la seguridad de la información. Pero yo creo que aquí un poco lo que ellos, que al fin y al cabo como directivos que son, este concepto de seguridad líquida va un poco orientado a la hora de que, creo que lo comentaba yo en algún momento, ¿no? Y ahora hablaremos de ello, ¿no? De la figura, a la hora de que exista esa figura que lo aglutine todo, que me gustaría que comentáramos también ahora un poco el tema de la organización, ¿no?, de la seguridad dentro de la seguridad corporativa. Yo creo que están un poco más orientados al hecho de que, primero, hay que ver todo el concepto de la seguridad como un todo, como una seguridad integral. Alguien desde una cúpula, ¿no?, superior en un momento dado, incluso han comentado, al que pueda ser el director de seguridad y al que pueda ser el que sería el CSO. Lo digo claro para el que no lo tenga ahora del todo claro. El CSO es el director de seguridad propiamente dicho, y el CISO sería el responsable de seguridad de la información. Y luego, bueno, luego estaría
por otro lado, el experto en seguridad informática. No tienen por qué, a veces no tienen por qué coincidir, aunque normalmente el de seguridad de la información es el que trabaja en el área ciber, el que aglutina el área ciber y el área de seguridad de la información, ¿vale? Por decirlo así, la seguridad lógica frente a la seguridad física del director de seguridad. Pero, como bien han comentado antes, los directores de seguridad, algunos se especializan o intentan especializarse, ¿no?, en ciberseguridad, en ataques ciber, y los expertos en seguridad de la información, que muchas veces son ingenieros en informática, pues se hacen directores de seguridad. De forma que se aglutine todo, ¿no? De forma que al final, bueno, creo yo que, y por ir finalizando, referirse a que tienen que ir de la mano, bien en colaboración o bien dentro de los dos debajo de una misma figura, porque se pueden apoyar mutuamente, que también lo estuvimos comentando. Y eso por un lado, y por otro lado, porque hay amenazas ante las cuales tienen que intervenir ambos, desde el punto de vista de la seguridad lógica y de la seguridad física, ¿de acuerdo? Porque en un momento dado se puede también acceder, ¿no? O se puede, como ya, o creo que para explicarlo de una forma más entendible, el de la seguridad física es el que está delante de los ordenadores, ¿de acuerdo? Con las personas que están delante de los ordenadores, y el de la seguridad lógica está detrás, por decirlo así, del ordenador, ¿no? Con los cables, con la amenaza que entra por el cable. Bueno, pues ahí es donde en un momento dado hay amenazas que se pueden atacar, o se pueden, mejor, ante las que podemos defendernos, o vulnerabilidades que hay que evitar y que afectan a ambos, ¿no? Y ahí es donde acaba el ciber, empieza lo físico y entonces empieza digamos, o se puede referir podemos referirnos a ello desde el punto de vista líquido, ¿no? Bueno, a ver, sí, Juan Manuel, por favor. Sí, bueno, yo creo que prácticamente lo ha comentado. De todas formas, era un poquito en referencia a que yo creo que no hay que perder de vista lo que es la seguridad física. En cualquier corporación o en una casa está habiendo robos. O sea, tenemos por un lado lo que es el robo físico, no solo en viviendas o en empresas, en corporaciones, o en hospitales mismamente, que hacían como un sector estratégico. Y por otro lado, sería lo que son los delitos o ciberdelitos, ciberdelincuencia, que eso lógicamente ha aumentado mucho en los últimos tiempos. Y es un riesgo ahora nuevo al que, bueno, pues todos nos tenemos que adaptar y las empresas se tienen que adaptar y los jefes de seguridad tienen que adaptarse a esos nuevos riesgos y formarse, pero vamos, lo tenemos que hacer todos, incluso a nivel particular, como ya se han explicado todos los problemas que podemos tener con los sistemas electrónicos que tenemos, ordenadores, móviles, en la casa con el tema de la domótica y todos los riesgos que podemos tener con los virus o con cualquier tipo de amenaza, ¿no? Como hemos visto. Pero creo que no podemos dejar a un lado lo que es la seguridad física. Lógicamente hay que mantenerla. Es simplemente un poquito eso. Luego a mí me ha parecido muy interesante. Ellos lógicamente también defienden, como no puede ser de otra manera, su parcela. En este caso, desde el punto de vista del jefe de seguridad de una corporación. Y me parece interesante lo que ellos tratan de conseguir, que es formar parte de las juntas directivas, ¿no?, de las empresas, para poder estar a ese mismo nivel y poder defender la parcela de la seguridad de una forma, digamos, más eficaz. Y bueno, ya no me extiendo más. A mí me ha parecido interesante, la verdad pero Pues sí. yo insisto que no se debe de olvidar la seguridad física porque robos y todos los días y un montón que entran por el sistema tradicional. Y evidentemente han aumentado muchísimos los ciberdelitos. Eso es cierto. Eso es.
Bueno, gracias gracias por la intervención, Juan Manuel. Efectivamente, bueno, me alegro que te haya gustado el vídeo. La verdad es que a mí lo he visto ya muchas veces y cada vez veo matices nuevos, ¿no? Concretamente, precisamente, tienes toda la razón. Vamos a ver, aquí la asignatura se ha orientado por los ciber por la importancia que ahora mismo está teniendo, ¿no? Y el auge que está teniendo la seguridad, la ciberseguridad de las corporaciones con respecto a lo que tenía, ¿no? Y sí, un momento, José Javier, le contesto a Juan Manuel y te doy también la palabra, ¿vale? Porque si no nos vamos pisando. Entonces, no hay que, como decía, no hay que olvidar el tema, efectivamente, aunque le estemos dando y estemos insistiendo en la importancia que está adquiriendo la seguridad informática o la ciber, más de lo que realmente tiene más importancia de la que realmente se le está dando, aunque se le está dando mucha, pero estamos viendo clase tras clase, ¿no? que todavía queda mucho por hacer. Efectivamente, no hemos dejado ni mucho menos la seguridad física. Creo que en concreto el inspector comenta así muy sutilmente que los ataques lógicos que estamos sufriendo ahora son, ojo, adicionalmente, no en vez de. Ahí efectivamente es muy acorde con lo que tú has comentado. Y luego con el tema efectivamente, con el tema de la dirección, lo comentamos en su momento, lo pone en el propio manual y luego yo lo estuve comentando un poco adicionalmente, las ventajas que podía tener, lo estuve comentando en clase, ¿no? Las ventajas que podía tener el que estuviera el departamento de seguridad o director de seguridad, responsable de seguridad, llamémoslo, lo más, si es posible, en el comité de dirección. Muchas veces ya no es porque ellos en un momento dado pues quieran ser más o aparentar más, ¿no? Es que realmente para que la seguridad funcione lo mejor, iba a decir lo mejor posible, no hace falta decir, es que si no, no funciona, tampoco es eso. Pero realmente nos encontramos los directores de seguridad con muchísimos problemas dentro de una corporación a la hora de que la dirección se alinee contigo. Nosotros tenemos que estar alineados con el negocio, muy bien, pero la dirección tiene que estar alineada con nosotros porque tiene que ser sensible y consciente, ¿no? De los riesgos a los que se enfrenta. Entonces, insisten todos mucho porque es uno de los mantras. Uno de los mantras, ahora comentaré yo algunos otros que hemos repetido y que lo siguen repitiendo ellos, ¿no? Y no lo digo yo porque lo digan ellos, sino porque lo decimos todos los profesionales de la seguridad, por decirlo de alguna forma. Y es que, dice, incluso el inspector dice, bueno, aunque el que esté en el comité de dirección no sea el director de seguridad en sí, o no sea el CSO, no sea el CISO, no sea el ciber, pero que haya alguien que lleve el tema de la seguridad y que la dirige y la coordine y que esté lo más arriba posible, porque al final ese director de seguridad o ese CISO a través de esa persona en el comité de dirección se va a hacer oír, ¿no? Y va a hacer llegar lo que comenta. Bueno, y luego, bueno, pues comentaba también a Coris, en este caso, bueno, sí, estudiábamos en el tema, ¿no? Las dos figuras, la del CSO y la del CISO, en el propio lo diferencia, aunque ya hemos hablado, ¿no? Que unos estudian lo que saben el otro un poco para aglutinar, porque hay veces que las empresas no se pueden permitir o no se quieren permitir el lujo de tener un director de seguridad y un director de seguridad de la información. Aunque ya os dije que es imposible que un director de seguridad privada lleve lo que lleva un director de seguridad privada, lo que lleva un responsable de la información, lo que lleva el tema de la protección de datos, por ejemplo, o lo que lleva el experto en informática. Puede ser que lo dirija o que lo coordine, como vimos el ejemplo en el otro vídeo que vimos del director de seguridad corporativa del gobierno de Canarias. Alguien que sabe mucho y que al final de él dependen, también lo han comentado hoy, de él dependen pues, los diferentes brazos especializados. Lo comentaba precisamente Nacho, el de OSI, ¿no? Y luego, bueno, comenta Coris el tema de integrar ambas seguridades porque
como os he dicho, hay algunas, lo he comentado también, hay algunos riesgos que pueden afectar por la parte física, seguridad física en personas, pero que provienen de riesgos digitales. Efectivamente. José Javier, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo quería comentar 3 cosas y al hilo del otro vídeo de la semana pasada, Sí. hablamos de la entrada libre a los hospitales. Fíjate que se han declarado como infraestructuras de riesgo y sigue Sí, habiendo críticas, sí, críticas. entrada libre a estos hospitales, ¿no? Sí, suele haber solamente un vigilante de seguridad escaso y eso no se ha contemplado. Luego, sobre el tema de, que estoy muy de acuerdo, en el tema de los consejos de dirección, que tendría que haber más consideración con el director de seguridad. Y luego, otro comentario que hicieron en el otro vídeo que me pareció muy interesante fue de que no había personas excepcionales, sino había personas que estaban muy formadas y que eran excepcionales, porque una persona formada valía más que una persona excepcional que no estaba formada. Entonces, estos aspectos que aquí se han hecho ver, tanto el económico, que falta de recursos, y luego lo de infraestructuras de especial riesgo, que es los hospitales, pues me han parecido bastante interesantes en comparación con el vídeo de la semana pasada, los vídeos y tal que pusiste. Eso quería comentar. Vale, pues. Bueno, pues de acuerdo, muchas gracias, José Javier. Efectivamente, la verdad es que tanto en el otro vídeo como en este nos van dando ahí una serie de claves muy interesantes, ¿no? Que ya no es porque lo diga yo, sino porque ya veis que es que esto es de lo que se trata, ¿no? De lo que se habla en los foros de seguridad. Bueno, el tema de la entrada libre a hospitales es un tema que es una lucha, ¿no? Una lucha. Normalmente llevo oyendo yo precisamente cuando hablo con responsables de seguridad de hospitales, ¿no? En concreto, pues la intención de en cuanto puedan o si pudieran abandonar esa entrada libre a hospitales, pero bueno, precisamente por ser los hospitales, ¿no? Unas infraestructuras, en este caso críticas. Está bien dicho como dices, de especial riesgo, pero como veremos en el próximo tema, que hablaremos un poco de las infraestructuras críticas, ¿no? Y porque además pues, se prestan servicios esenciales en ellos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo creo que hay no voy a entrar en detalle, pero hay un poco una lucha, ¿no? Entre lo que sería deseable en cuanto a seguridad a la hora de la entrada, precisamente por el volumen, ¿no? En un momento dado de personas que puedan acceder. Ha habido momentos en los que esa entrada ha estado más restringida, y otros, depende del momento a veces y depende del propio centro, ¿no? El que haya más control o más restrictivo, a lo mejor ahí solo puede subir un número de personas determinado por habitación en un momento dado, si hablamos de visitas a pacientes, y que si hasta que no baje el otro no puede subir el uno, eso a lo mejor, por ejemplo, en determinadas áreas sí se aplica, en determinados hospitales, luego en otros no. Allí entra todo, si a lo mejor hay una zona, allí va entrando gente y lo único que a lo mejor hacen los vigilantes es dirigir para indicar por dónde se va, pero allí hay gente moviéndose. Muchas veces ves gente moviéndose por los hospitales que a lo mejor no está bien señalizado y entonces los ves perdidos por el hospital. Realmente es algo que creo que queda todavía mucho por hacer y por mejorar. Y gracias a Dios, pues no pasan más cosas porque Dios no quiere, ¿no? Porque realmente es una infraestructura muy compleja. Creo que ya lo llegué a comentar, y no sé si en algún otro momento tendremos oportunidad de ampliar un poco el tema de seguridad en hospitales. Hay muchos vídeos también en Seguritecnia relacionadas con la seguridad en hospitales, porque se trabaja mucho en ese sentido. Ya os dije que se pretendía sacar, desde hace ya tiempo también, lo que pasa es que esto de la seguridad va lento, se quería sacar una normativa para obligar a todos los hospitales
que contaran con un departamento de seguridad y un director de seguridad al frente, precisamente por la complejidad de gestionar esa seguridad en esas instalaciones, ¿no? Porque otro día, como ya os digo, lo comentaremos si podemos y veréis la cantidad de... Bueno, el otro día lo comentó de pasada también, ¿no? El director de Seguridad Corporativa de Canarias, ¿no? De la cantidad de aspectos que hay que llevar hacia adelante por parte del responsable de seguridad, ¿no? de una instalación de este tipo. Y bueno, yo creo que va a depender un poco ahí de lo que diga la dirección y de la necesidad que el propio responsable de seguridad de esa instalación muestre al director pues del momento o de las condiciones, un momento que se viva de seguridad en ese momento a la hora de restringir, digo, la entrada más o de restringir / controlar la entrada, pero pensar que también todo eso complica. Y ya finalizo con esto. Otro de los mantras que se repiten, lo han comentado hoy también, como futuro, lo ha comentado, creo que ha sido Nacho, el de OSIC, pensando en el futuro, el mantra que ya hemos comentado en alguna ocasión, los departamentos de seguridad tienen que alinearse con el negocio, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es un ejemplo, podría ser un ejemplo de lo que muchas veces el director de seguridad pues tiene que trabajar para alinearse con el negocio, gestionando la seguridad de forma que se permita el acceso libre a los hospitales porque la dirección así lo estima, porque la Consejería de Sanidad así lo estima, pensando en los pacientes, pensando en los familiares de los pacientes, ¿de acuerdo? Pues, pero le dice al responsable de seguridad, oye, entrada libre. Y el responsable de seguridad dice, pues me está complicando la vida, pero bueno, tengo que buscarme la vida para alinearme con el negocio. ¿El negocio ahí cuál es? Son los pacientes y entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, y los familiares de los pacientes. Bueno, pues la seguridad ahí tiene que alinearse con el negocio y ser capaz de llevar un control de esa seguridad a pesar de tener la entrada libre. A lo mejor tienes que tener más vigilancia, pues no sé, de accesos en zonas de acceso no permitido, para ver una zona, como una especie, establecer una serie de zona pública y de movimiento y zonas restringidas, a lo mejor hay que trabajar con eso, con accesos, o sea, con controles de acceso, con automáticos y más personal a lo mejor controlando todo eso, ¿no? Pero bueno, no podemos tampoco extendernos mucho más. El tema de el tema de las normas también es uno de los aspectos que quería comentaros yo, ¿no? Una de las cosas que se pueden comentar precisamente, y creo que es una de las más importantes que se ha comentado, es la ausencia de normativa actualizada. La ley se queda corta, el reglamento, pues ya hemos hablado de él. Se tiene que trabajar con normas UNE, un poco para clarificar dudas de lo que nos dice la ley, el reglamento y las propias INT, que llama el inspector, se refiere a las órdenes del Ministerio del Interior del año 2011, que se siguen utilizando aunque empiezan a quedarse ya obsoletas. Entonces hay que trabajar con esas normas UNE, ¿no? Que vienen de Europa, y certificarse también en ISO, también lo ha comentado Miguel, del de AESIC. Hoy en día es muy... sí, ahora voy con el esquema. Muchas de las empresas de seguridad y en el ámbito de la seguridad, ya os digo, que se empieza mucho a trabajar, o por lo menos a exigir por parte de la administración a las empresas, para trabajar con ellas, que se certifiquen en ISO, con algunas normas ISO. Y luego el tema del Esquema Nacional de Seguridad, que en este caso, bueno, en el año 20, o sea, cuando se desarrolló la mesa redonda, entonces estaba el Real Decreto del año 2010, pero ya cambió precisamente en el año 22
y una de las cosas que quería comentar, volveremos sobre el Esquema Nacional de Seguridad dentro de la propia asignatura, ya os lo dije, porque es una normativa, es una norma de referencia. Actualmente es el Real Decreto 311/2022, que aprueba el Esquema Nacional de Seguridad. Habla de unos estándares, que tampoco tenemos ahora mismo tampoco tiempo, pero lo comentaremos, ya os digo, dentro de la asignatura por su interés, y es básicamente, habla de, o recoge la defensa frente a ciberamenazas sobre el sector público y entidades colaboradoras que suministran tecnología y servicios al mismo. ¿De acuerdo? O sea, que es un esquema muy importante. Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, más cosas, aparte del tema de la actualización de la normativa. Bueno, el tema ya lo hemos tratado, el tema del CSO, del CISO y de la Organización de la Seguridad Corporativa. También es otro de los temas importantes que se han tratado. Se hablaba de una figura por encima que aglutine a ambos o que alguno de ellos sepa algo del otro ámbito y sea capaz. Evidentemente, yo soy de la opinión que aunque un director de seguridad privada estudie, haga un curso o se forme un poco en ciberseguridad, eso le va a ayudar a la hora de, ya os digo, determinar, llevar o establecer algunos planes de seguridad relacionados con, pues, que apoyen a la seguridad ciber. Pero la propia seguridad informática es un campo realmente amplio y complejo que deben llevarlo expertos en seguridad informática. ¿De acuerdo? Otra cosa es que el de seguridad informática en un momento dado dependa de un director de seguridad o que trabaje junto a él y bajo otra figura superior, pero quiero decir, no porque hagas un curso sobre ciber ya eres experto en ciberseguridad. Es algo mucho más complejo que te hace o te debe conocer o saber conocer un poco más en profundidad el ámbito informático. Hombre, evidentemente, pues a lo mejor tú desde tu puesto de director de seguridad puedes hacer que los antivirus estén instalados, que estén actualizados, que haya cortafuegos, que se cambien las contraseñas. Quiero decir que con unos conocimientos como los que hemos visto aquí o incluso más profundos, pues seas capaz de organizar medianamente el que alguien, pues, pero ya os digo, el dar instrucciones, ¿no? A la hora de que se actualicen las contraseñas, que haga un control de accesos adecuado, política de mesas limpias, en fin, todas estas cosas que hemos estado viendo, pero al final, para entrar ya en las tripas, por decirlo así, de la informática, pues necesitas un experto, ¿no? Si fuera necesario, ¿no? O a la hora, por ejemplo, de reaccionar ante un ciberataque o para levantar el teléfono y hablar con el CC, con el Centro Criptológico Nacional, ¿de acuerdo? Tiene que ser normalmente alguien que sepa o que tenga al lado al que sabe de informática, ¿no? Bueno, y luego, bueno, temas de futuro también hemos comentado. Aparte de seguridad líquida, se habla también de inteligencia estratégica, ¿de acuerdo? También es importante un poco el analizar desde el punto de vista de inteligencia del negocio, centrándola en el negocio, ¿no? de la empresa. Pero bueno, se han tratado otros temas también muy interesantes, como por ejemplo en el tema de la formación. Fijaros que se ha comentado sobre el asunto de madurar el perfil del director de seguridad de forma que mediante un grado en seguridad o criminología, los directores de seguridad pues puedan en un momento dado ser más fácilmente acogidos, ¿no? Dentro de ese nivel directivo, a nivel o consejo de administración, ¿de acuerdo? Muy relacionado pues con lo que estáis haciendo ahora. Pero bueno, habéis comentado alguno que también lo tengo aquí apuntado, entre otras muchas cosas, el tema de los mandos intermedios. Algunos os habéis referido al jefe de seguridad. Tened en cuenta que muchas veces se habla del jefe de seguridad de una instalación militar, por ejemplo, pero en realidad, desde el punto de vista de la seguridad corporativa o privada,
existe otra figura como mando intermedio que es el jefe de seguridad, ¿de acuerdo? Es mejor hablar del director de seguridad o en un momento dado el responsable de seguridad, ¿vale? Y bueno, hablando de mandos intermedios, dentro de esa, también podría ser otro tema no interesante de debate, todo lo que debe recoger dentro del ámbito de la normativa, todo lo que se espera que pueda recoger el reglamento de seguridad privada, ¿no? Entre otras cosas, pues esos mandos intermedios que no están de todo reconocidos y que están sobresaturados, ¿eh? También lo comentaba el inspector, hay, fijaros, un poco lo he, efectivamente, sí, es una analogía bastante buena. La sobresaturación, fijaros, cómo aún a día de hoy encontramos, o sea, nosotros aquí muchas veces en las universidades hablamos de la teoría, de lo que debe ser, de tal, pero luego cuando bajas al terreno te das cuenta de la diferencia que hay con la teoría, ¿no? Y aquí pasa, ¿no? Lo ha comentado el inspector, sobresaturación de los responsables de seguridad, están pluriempleados, ¿eh? Hay directores de seguridad que son ellos solo son todo el departamento, con lo cual no dan abasto. O hay jefes de seguridad que están haciendo de directores de seguridad y de seguridad informática y de seguridad de la información y son jefes de seguridad a otro nivel. Quiero decir, encontramos de todo. O como ya os decía, en hospitales, hasta hace poco, en hospitales, el responsable de seguridad era el responsable de mantenimiento. Era a lo mejor un ingeniero que llevaba el mantenimiento de los sistemas, mantenimiento no desde el punto de vista de la grasa propiamente dicho, sino desde el punto de vista de la gestión de los contratos de mantenimiento. Bueno, pues ya que llevaba los contratos de mantenimiento de los sistemas del hospital, pues ya que lleva también los de los sistemas de seguridad y ya de paso te encargas de la seguridad del hospital, ¿vale? Que por muy ingeniero que seas, pues, en fin, ni das abasto ni tienes conocimiento, ¿no? Pues esto se daba hasta hace poco y es posible que se esté dando todavía en muchos hospitales. Bueno, ese es un buen grado, sí, señor. Y bueno, para ir acabando ya, algunas ideas más, ¿no? Ideas fuerza, ¿no? De estas que se han visto. Bueno, necesidad de esa cultura de seguridad integral. Lo hemos comentado algo, pero hay que trabajar todavía más en esa necesidad de la seguridad integral y de la cultura a nivel directivo también, sobre todo, o a nivel de toda la empresa, ¿no? El reconocimiento de la ciberseguridad como un aspecto crítico, esto sí lo hemos ya desde el principio, lo hemos comentado. También hemos comentado la incorporación de la seguridad en la toma de decisiones estratégicas, incluido el enfoque de la inteligencia y el análisis de datos, también lo han comentado de la importancia de esa calidad, de ese análisis de datos. En importancia de la formación y dentro de la parte de la concienciación también de la formación, no solo de los responsables de seguridad, sino también de los propios de las propias personas que forman parte de la empresa y bueno, así como ideas más importantes, pero aparte de eso, y bueno, el tema de los hospitales, que también lo hemos comentado, algunas cosillas puntuales para finalizar, el tema de que las empresas son reactivas, pero no tienen que ser reactivas, tienen que ser proactivas, preventivas, la cultura de la prevención, adelantarse a los riesgos. Por eso han dicho que la base de todo esto es una buena evaluación de riesgos. También hablaremos de ello, ¿no? Y luego el concepto de intencionalidad. Cuando han hablado de esta evaluación de riesgos, a mí me pareció muy interesante ese concepto de intencionalidad, ¿no? Independientemente del tema de que si es de letras o de ciencias la security, el tema del concepto de intencionalidad, ¿no? ¿Cuál es la intención del delincuente a la hora de analizar esos riesgos, ¿no? ¿Qué oportunidad va a tener? ¿Qué intención tiene? ¿Qué oportunidades va a tener? ¿Qué vulnerabilidades tengo yo? El ponerme en el lugar de ese delincuente o de ese agresor, ¿no? A la hora de crear yo mi escudo de seguridad. Y bueno, pues podríamos seguir comentando cosas, pero ya pues se nos echa un poco el tiempo encima y no quiero extenderme más. Creo que hemos repasado un poco todo.
de esto que hemos hablado, pues escoger aproximadamente unos 4, si es posible 1 por autor, pero si no, como todos han comentado un poco todo, pues bueno, yo me centraría más en el ámbito en concreto del que se ha hablado y luego desarrollaría un poco y hablaría un poco sobre él, reflexionando y aportando información que haya visto por ahí por otro sitio y un poco también pues lo que en relación con lo que han comentado ellos. Pero recordar, insisto, es comentar, analizar, comentar.